doctora en Literatura y Cultura Latinoamericana y máster en Estudios Culturales de la Universidad de Pittsburgh y es docente e investigadora de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República en Montevideo. Y bueno, coordina además, junto con Mónica Marona, que acá creo que todos o casi todos la conocemos, el grupo Medios, Cultura y Políticas del PROVIC, que bueno, fue un poco el origen de esta reunión, porque yo coincidí el año pasado cuando hicieron la presentación del proyecto del grupo. Yo estaba en Montevideo y me invitaron a la presentación y la verdad es que lo disfruté mucho y me pareció que había que replicar algo de esa reunión acá para que pudiéramos conocer el proyecto. Bueno, Mónica Marona no pudo venir, pero ayer yo me reuní con otra de las integrantes, que es Florencia Soria, que no podía venir tampoco, pero que ya está viajando habitualmente a Buenos Aires, así que la idea sería poder darle algún tipo de continuidad. Bueno, ahora tanto Ana, Juan Pablo como Federico van Analía van a viajar. Les dejamos al compadre. Así que vamos, gracias. Así que nada, me parece que es una buena oportunidad para tener dos reuniones próximas y continuar el intercambio con el grupo que ya coordinan en Montevideo. Gracias. Bueno, Mirta, muchas gracias. Muchas gracias a Mirta por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar un viernes de tarde acá. Para mí es la verdad una gran alegría y un gran honor también estar acá en el famoso seminario. No, yo te digo, llegan las ventas, la verdad que es una alegría y además poder charlar un poquito sobre que trabajamos y que trabajo. Si me paso, yo empezaba a hablar media hora, un poquito más o menos por ahí, pero soy medio larguera, o sea que si me pongo trataré de moderarme. Pero bueno, yo quería empezar contándoles un poco cómo llegué a este objeto de estudio para que también ver un poco cómo se inserta esto dentro del trabajo en grupo. Yo vengo de letras y trabajé durante muchos años sobre el siglo XIX, sobre cultura letrada, oralidad, relaciones entre intelectuales y Estado. Bueno, trabajé una cantidad de tiempo, mi tesis de doctorado fue sobre algo relativo a eso. Y en determinado momento decidí que ya era hora de pasar al siglo XX, tengo una cabeza así como muy histórica y dije, bueno, vamos a seguir sin saltearnos tiempo, pasamos al siglo XX. Y por allá por el 2008 presenté a la CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, o sea, lo que sea, ignorante, sí, el CONICET, porque así, un proyecto sobre las políticas culturales en el periodo vallista, las 3 primeras décadas del siglo XX. Entonces, básicamente mi idea era estudiar, digamos, las relaciones, qué acciones e instrumentos había usado el Estado uruguayo como factor
factores de estímulo negativo o positivo en relación a distintas disciplinas artísticas, ¿no? Cuando yo trabajé con leyes, con decretos, y un poco viendo cómo se iban organizando los distintos sectores, los músicos, la gente de teatro, yo qué sé, no sé, las artes visuales, artes plásticas, y cómo, de qué manera el Estado reaccionaba frente a estas cosas. Yo había elegido un periodo de trabajo desde 1904, comienzo, digamos, del vallismo, hasta el 29, pero yo el 29 lo había elegido un poco, yo no soy historiadora, lo había elegido, dije, bueno, ¿dónde corto las 3 primeras décadas? Y como Valle y Ordóñez muere en el 29, yo dije, bueno, 29, porque después si me aprueban el proyecto veré de ser más precisa en cuanto a... Lo corté en el 29, el proyecto me lo aprobaron, salió, lo hice, y yo de pronto en el medio de la investigación empecé a darme cuenta que todas las políticas culturales que yo venía trabajando en el 29 como que todas confluían en una gran política, lo que yo veía como que era el SODRE, la creación del SODRE. O sea, una cantidad de iniciativas que había tenido el Estado y de una serie de artistas y de grupos de artistas y de asociaciones, etcétera, que venían ahí pugnando y que habían sido intentos fracasados de crear cosas, convergían en el año 29 en la creación del SODRE. Entonces ahí para mí el 29 pasó a ser no solo el año, o sea, más que el año de la crisis del 29, más que el año de la muerte de Valle, el año de la creación del SODRE, porque yo me di cuenta que ahí en realidad cuajaba lo que yo creo que es la primera política cultural integral del Estado uruguayo. Bueno, ahí entonces, terminado ese proyecto, presenté otro proyecto que entonces ahí era sobre el SODRE específicamente, la historia del SODRE. Pero como pasan estas cosas, ese proyecto no fue financiado. Bueno, a veces funciona, a veces no funciona. O sea, ese proyecto no salió, pero yo había quedado tan entusiasmada con el SODRE que dije, yo voy a seguir igual, pese a que empecé. Y bueno, y ahí encontré en Mónica una aliada que había quedado igualmente, yo le iba contando, y Mónica estaba súper entusiasmada también, entonces dijimos, bueno, vamos a presentar otra vez a otro proyecto en el PRODIGES, a ver si ahí... Entonces dijimos, bueno, vamos a... armamos ya un proyecto que tenía que ver con... era más agotado los recursos de los cuales podíamos disponer, entonces el proyecto que iniciamos, ese sí fue aprobado el año pasado, que estamos haciendo, tiene que ver con 3 momentos fundacionales. La creación del SODRE, el momento de fundación, que es básicamente el momento que yo trabajo. Después, el momento de creación de la televisión pública, de Canal 5, ¿verdad? Que es, digamos, a ver, para contarles muy brevemente el trabajo que están haciendo los compañeros del equipo, que espero que vengan por acá, o sea, en la parte de la creación, estoy trabajando yo, está trabajando Mónica, está trabajando también Jimena Buxeda, que es egresada de la Escuela de Música, y que ella trabaja sobre todo en el tema de la programación y de la Discoteca Nacional y de la Orquesta Sinfónica del SODRE, ¿no? Después tenemos el momento de creación de la televisión, que ahí está trabajando Florencia Soria, que es estudiante de doctorado de acá, que va a hacer su tesis sobre la creación de la televisión. Además está decir que en realidad, Mónica es la pionera, Mónica Marona es la pionera de estudios de radio en Uruguay, y los estudios de comunicación en Uruguay están, ya no sé si decir en pañales, porque ya no sé si llegaron hasta los pañales, no, pero digo, no hay investigación en historia de los medios, prácticamente un poco. Digo, lo que está haciendo Mónica, la tesis de Mónica es fundacional en ese sentido, ¿no? Entonces ahí está, bueno, está Jimena, está también Antonio Pereira, que es profesor de historia, que está trabajando específicamente y también docente de comunicación, está trabajando sobre el primer 15 días, o sea, el periodo de salida de la dictadura, el primer proyecto que fue de Carlos Maggi, un escritor de la generación del 45, que fue de habíamos publicado en uno de los cuadernos un trabajo de Antonio. Ah, bueno, ahí está. Bueno, perfecto. Entonces Antonio lo conoce también, Antonio también está en el equipo, te acordás que él estaba. Y después, bueno, un poco la pregunta sobre qué podemos aprender de estas 2 instancias fundacionales en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que cuando presentamos el proyecto estaba todavía en discusión, después estaba en media sanción, después se aprobó y ahora falta la reglamentación. Pero un poco esa es la estructura del proyecto y eso es lo que estamos trabajando. Y bueno, entonces yo lo que voy a hablar es, digamos, como la parte que yo trabajo más y además siento como que viene siendo la continuación de Bartolomé Hidalgo hasta el SODRE, algo así. ¿Por qué
que el Sodre me resultó importante, algo ya dije, ¿no? Pero hoy cuando estaba preparando esta charla pensaba también, bueno, más allá de los nacionalismos que ahora le pueden pensar, ay, bueno, qué bárbaro, Sodre, qué genial, o sea, ¿por qué más allá de la cuestión, no? Porque uno lee y en realidad siempre todo eso, la radio tal fue la más importante, tal radio, cada país reivindica que tuvo una institución, bueno, sin embargo yo dije, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que a mí, más allá de algo, en fin, de camisetería, podríamos decir, nacionalista, ¿por qué el Sodre? El Sodre sin duda fue importante dentro de la cultura uruguaya, sin duda, porque no fue solo, como no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver el documento que yo mandé, pero si no ahora yo se los cuento, o sea, fue más que una radio, porque además de tener una radio, tuvo una sala que se llama, porque existe todavía, a pesar de que se quemó, se volvió a edificar, el estudio auditorio, o sea que tuvo de por sí no solo una radio, sino todo un circuito cultural se creó en torno a este espacio del estudio auditorio que ahora voy a desarrollar. Entonces digo, tuvo una, por ejemplo, la generación del 45, que es la generación de, yo qué sé, no es exactamente de la de Onetti, bueno, pero la generación de Marcha, del semanario Marcha, esta generación, si uno lee las memorias de Idea Vilariño, por ejemplo, Idea Vilariño está todo el tiempo diciendo que fue a los Sodre, que fue, era, digamos, en nuestros países donde las peñas, los cafés, las editoriales, eran lugares de sociabilidad, pero generalmente tenían que ver con la sociedad civil o con una imprenta que podía ser un particular que tuviera. El Sodre tenía un teatro, porque además era un teatro cultural, la sala de un teatro, y ese teatro, bancado por el Estado, financiado por el Estado, se convirtió en un ámbito de sociabilidad muy importante para toda una generación de clases medias intelectuales que se formaban, se encontraban allí, es decir, estableció pautas de sociabilidad que marcaron a toda una generación. Entonces, digamos, en ese sentido lo pudo hacer también porque ahora, como voy a explicar, por un diseño institucional en particular en el cual combinaba por un lado la radio, pero por otro lado también las representaciones de música en vivo, y esas fueron las representaciones que atraían, digamos, que hicieron que toda esta clase media que estaba, digamos, asistiendo a la Facultad de Humanidades, que sería Filosofía y Letras y todo, tuviera digamos, el Sodre fuera un lugar dentro de este circuito cultural montevideano, a pesar de que también tuvo retransmisoras en el interior, pero bueno, como pasa tantas veces, la mitad de la población está en Montevideo, ¿no? Entonces, sin duda que para la cultura uruguaya fue importante, sobre todo pensar que formó parte de un circuito cultural muy importante de varias generaciones, no solo de la 45, sino de otras, y era una institución público-estatal, digamos, porque en general estos, como digo, otra vez las peñas, los cafés, las imprentas, no son bancadas por el Estado, ¿verdad? Por otro lado, desde el punto de vista continental latinoamericano, como tenía una onda, una frecuencia muy buena, porque el Estado había invertido en tecnología y además tenía una onda, se escuchaba, hay testimonios también de Mario de Andrade, de escritores y de músicos y de gente que dice que puede escuchar el Sodre desde Venezuela, desde Santiago, desde San Pablo, que escucharon y que está muy bueno este concierto, esta conferencia, o sea que también llegaba, tenía una potencia, una frecuencia que le permitía llegar, lo cual hacía que también hubiera como un ida y vuelta en cuanto a correspondencia y en cuanto a al punto, yo leí me acuerdo que en una nota de Lelutier, ellos dicen que la voz del locutor es como una especie de parodia en cierto sentido a las transmisiones del Sodre, porque era esa voz muy seria, solemne, muy solemne, o sea, hasta ese punto, digamos, entonces el Sodre era no solo para Uruguay, sino en general para Latinoamérica, digamos, lo que a cierta escala, así como Marcha, después la generación de Marcha fue Marcha fue un semanario que también para las clases medias, letradas, fue importante desde Uruguay, la gente leía en Perú, llegaban, estaban esperando que llegara Marcha. Bueno, el Sodre, antes que eso, por esa frecuencia, esa onda y
llegaba, y además por el intercambio, no solo a nivel nacional, sino, digamos, continental, tuvo su presencia importante, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó el SODRE a ser lo que fue, ¿no? Y bueno, en realidad, digo, a ver, el SODRE la ley de creación del SODRE es de 1929. La radio empieza a funcionar en 1930. La ley se aprueba fines del 29, ya en el 30 está la onda y ya se empieza a transmitir, aunque todavía en ese momento no había local, desde el Palacio Legislativo, cosa no menor también, se empieza a transmitir una onda. Y como muchas radios en la época, bueno, se decía que era de servicio público, ¿no? Y que estaba, su cometido era transmitir información y cultura. Pero claro, convengamos que cualquiera de estos dos términos no tenía una definición muy clara en el momento. ¿Qué era el servicio público? Podía ser interpretado, no era algo que estuviera conceptualmente trabajado, además en momentos en que los estados, muchas veces el estado de gobierno no estaba diferenciado, como lo está a veces ahora. Entonces, estado, gobierno, y además pensemos que también esta época de entreguerras, donde en otros países como Italia, por ejemplo, pues verdad, ya bueno, Alemania, en fin, etcétera, la radio iba a ser utilizado como un instrumento que se podía decir que era servicio público, pero también era de proselitismo político. Entonces, declarar que era de servicio público era una declaración de principio muy interesante, pero no necesariamente dotada de un significado por sí misma. Decir que era de información y cultura, que también las radios público-estatales o municipales decían que iban a ser de información y cultura, pero ¿qué quería decir información y cultura? También era, o sea, esas solas declaraciones no eran suficientes para definir un perfil de una radio, sobre todo en un momento de aprendizaje de la tecnología, porque como bien se ha estudiado, y yo lo conozco más por el caso uruguayo, por lo de Mónica, o sea, por los trabajos que hace Mónica, o sea, se estaba experimentando qué era lo transmisible, lo potencialmente transmisible. Entonces alguien venía y contaba chistes, alguien venía y yo qué sé, se pasaba el pronóstico del tiempo, el resultado de la lotería, qué era efectivamente información y qué era efectivamente cultura. Eso era todo un tema, ¿no? Y por supuesto que no dependía solo de los conceptos o incluso de los deseos, incluso de los mejores deseos de alguien, sino también de los recursos disponibles de cada radio pública en el contexto continental, porque alguien podía tener las mejores ideas, pero no tener los recursos humanos o materiales para conseguir aquella idea maravillosa que quería, ya fuera a traer a lo que fuera, gente de música, gente de teatro, a lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el SODRE, yo pensaba hoy, cuando estaba preparando esto, el SODRE tuvo en las novelas policiales tuvo motivos, medios y oportunidad. Porque el SODRE el Estado uruguayo tenía motivos, medios y oportunidad para crear el SODRE. Tuvo motivos porque el Estado ballista venía desarrollando un proceso de construcción de ciudadanía política y social muy importante, en donde la educación cumplía un rol muy importante. Y bueno, al igual que en Argentina, los índices de alfabetización eran fuertes, y dentro de esa idea difusionista de la educación, la radio era vista como un instrumento justamente educativo, ¿no? Y empezaban las radioescuelas, que ya en México Vasconcelos había tenido en su proyecto a cargo del Departamento de Cultura. Entonces, el motivo de utilizar la radio como un instrumento educativo fue el primero que se propuso el Estado, y en ese sentido fue la idea de información y cultura. También tuvo los medios porque Uruguay, a pesar de que a mucha gente le cuesta creerlo, era un país rico. Era un país rico, o sea, Uruguay tenía de los ingresos per cápita más altos de todo el continente. O sea, era un país comparativamente rico. A mediados de la década del 30 el ingreso per cápita era de $400 por persona. O sea, el peso uruguayo era un peso fuerte, y hay testimonios también, ahora que estoy leyendo mucho a los brasileños y el proceso por el Departamento de Cultura de la Prefectura de San Pablo de Mario de Andrade, dice, claro, venían los uruguayos, se llevaban a todos, porque venían con pesos uruguayos y lograban que la gente se fuera. O sea, entonces el Estado uruguayo no solo tenía, digamos, no solo tenía el motivo, que era un motivo educativo,
sino que tenía los medios porque tenía un peso fuerte con el cual, digamos, contratar a recursos internos, que los tenía, pero también para atraer a recursos externos, y tenía la oportunidad en el sentido de que era una coyuntura regional, internacional, que le permitía aprovechar recursos que andaban, digamos, en la vuelta, sobre todo por el periodo de entreguerras, y bueno, después del comienzo de la guerra, que hizo que muchos, por ejemplo, el fundador de la Discoteca Nacional, Kurt Lange, fue un musicólogo de excepción, vino en el año 22 seguramente corrido por la hiperinflación alemana. Entonces venían a Río de la Plata, venían a Uruguay, venían a Argentina. Entonces ahí hubo una cantidad de recursos que, así como a principios, ya incluso con la Primera Guerra había pasado, que a Río de la Plata, Argentina y Uruguay venían músicos, venían artistas, venía cantidad de gente que también venían porque huían de una Europa en guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, motivo, medios y oportunidad hicieron que se diera esa coyuntura para que se pudiera crear el Sodre. Ahora, esta buena idea y esta buena coyuntura, si no hubiera sido plasmada en una política cultural, y cuando digo política cultural estoy pensando también en la creación de una institucionalidad determinada, no hubiera cuajado y no hubiera existido hasta el día de hoy, porque esto es otra cosa que quiero decir. El Sodre existe hoy todavía como radio, el estudio auditorio existe como radio, los cuerpos de música que se crearon, o sea, todo este proceso que empezó en el 29 sigue hasta el día de hoy, con sus transformaciones, ahora se separaron porque creció de una manera tal, digamos, pero hubo una institucionalidad que algo se habrá hecho bien para que, obviamente, digamos, el peso, la cultura habrá cambiado, son muchos años, pero digo, esta primera emisora que se inauguró en 1930 sigue transmitiendo, ¿no? Bueno, o sea que eso es un dato no menor, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las características bajo las cuales se creó esta radio? Fue la segunda radio. Yo el panorama de Brasil no lo llegué a abarcar porque es muy complejo, o sea que yo lo que sí, o sea, es la segunda radio hispanoamericana. La primera se creó en República Dominicana en 1928, el Sodre es la segunda, en 1929. ¿Ah? Quiere decir que también el Estado uruguayo estaba a la avanzada, digamos, estaba con sus antenitas prendidas para las cosas en aquel momento. Y se crea con unas características, otra vez, de institucionalidad, más allá de los propósitos, que hicieron posible, el diseño institucional del Sodre hizo posible que esos buenos propósitos, más allá de que uno pueda discutir si el proyecto en sí era de alta cultura, si era elitista, todo había un proyecto. Entonces, porque para que haya una política cultural tiene que haber un proyecto, después uno puede discutir con ese proyecto, pero el proyecto tiene que estar. Entonces, hubo algunas características de la institucionalidad del Sodre que fueron muy importantes y que contribuyeron a que esa idea se pudiera desarrollar. El Sodre fue creado, por ejemplo, dentro del Ministerio de Instrucción Pública, que así se llamaba el de Educación y Cultura. O sea, también yo, por lo que, hasta donde yo sé, esto no ocurría. En general, los dos modelos que existían hasta el momento eran el modelo británico o el modelo norteamericano, que tenían que ver con por ejemplo, el modelo BBC tenía alojada la radio pública como un tema vinculado a la oficina de correos, a las comunicaciones, ¿no? Entendido como algo de comunicaciones. El modelo norteamericano entendía que el tema de comunicaciones era un tema de geopolítica, por lo tanto lo tenía en defensa, todos los ministerios de guerra y defensa, y las distintas opciones eran más o menos siempre dentro del Ejecutivo, pero o vinculado a comunicaciones o vinculado a guerra o defensa. En Uruguay, todas las otras radios, las radios comerciales, sí dependían del Ministerio de Guerra y Defensa, pero la radio público estatal, el Sodre, fue creada dentro del Ministerio de Instrucción Pública, lo cual está dando ya la pauta de que efectivamente se la pensaba como una radio que tuviera una cuestión como educativa. Después también se adoptó una forma de gobierno de una comisión directiva de 5 miembros nombrados también, que venían de la universidad, que venían de secundaria, que estaban vinculados a la educación, de una u otra manera. Otra tercera cosa muy importante es que se le dio independencia económica,
porque muchos querían ser independientes, pero si no tenían los recursos, no, tenían que depender de la publicidad. Una vez que dependían de la publicidad, bueno, eso, digo, esto ya lo sabemos cómo es. Una vez que se depende de la publicidad, la independencia de criterios a la hora de fijar una programación se vuelve más limitada. La ley de creación del SODRE dotó de recursos a toda la construcción del SODRE, y los recursos se consiguieron por impuestos aduaneros. Se gravó fuertemente a toda la importación de 60% se gravó a la importación de discos y todo aparato, tocadisco, todo lo que tuviera que ver con los tocadiscos, los discos, todo, y todo afines, ¿verdad? Todas estas cositas, digamos, vinculadas o sus equivalentes. También se puso un impuesto a los radioaficionados, chico, pero también se puso un impuesto a todas las salas de espectáculos privadas que tuvieran un espectáculo que el Estado considerara que era de interés público y se negaran a que el Estado lo transmitiera gratuitamente. Entonces, o tenían que hacer un concierto equivalente para que fuera transmitido gratuitamente, o tenían que pagar una multa, digamos, de manera tal que garantizaran que en la transmisión, si venía, no sé, Caruso ya había muerto, pero había venido Caruso, si hubiera venido el equivalente, o si venía, bueno, la sala de un particular tenía que dejar que el SODRE transmitiera, y si no tenía que pagar para eso. Entonces, un dato para nada menor es que en el proyecto que entró al Parlamento preveía todos estos impuestos, pero preveía uno más, el único que no fue aprobado. ¿Adivinen cuál fue? Las emisoras privadas. Las emisoras privadas también estaba previsto que aportaran para la... Pero todo, si no lee la discusión, pero no tenemos plata, pero ahora no, pero nosotros qué vamos a hacer, si no podemos... O sea, hasta los puros radioaficionados fueron los que tenían que pagar, todos tenían que pagarlas. Pero, y eso sentó un antecedente importante, porque es un antecedente que hasta el día de hoy vemos que se esgrimen estas discusiones. Los dueños de las radios, o los dueños de los canales, no les alcanza, se sentó el precedente de que no se contribuía, digamos, para el canal, la emisora público estatal, ¿no? Y lo que hizo más peculiar a ese diseño institucional, además de estas cosas que mencioné, fue lo que yo llamé el diseño institucional de doble vía. Que para mí esto sí es como una originalidad, lo que hace, lo que yo puse ahí el título sui generis, porque realmente cuando uno entra a verlo realmente es una cosa curiosa y que tiene sus razones que, que son no son tan fáciles de explicar. En la ley de creación, cuando se aprueba la creación del SODRE, se aprueban dos cosas distintas en realidad. Por un lado se aprueba la creación de una emisora con la creación de la Discoteca Nacional y se destinan fondos para comprar discos para esa discoteca. Hasta ahí, todo bien. Pero por otro lado, también se aprueba la instalación de cuerpos, y lo voy a leer instalación de cuerpos orquestales y corales de carácter permanente que deben capacitarse para intervenir en espectáculos líricos, además de su presentación directa y radiodifusión. O sea que al mismo tiempo que se crea la radio con la discoteca, se crean una serie de cuerpos orquestales y corales. Quiere decir que ya ella se estaba dando, digamos, una pauta de por dónde iba a ir, digamos, la programación. Porque, bueno, las orquestas pueden ser de distintas cosas, pero generalmente más bien uno piensa en orquesta sinfónica, en la época, ¿verdad? O sea, y corales uno piensa, bueno, más bien en la ópera, que era otra cosa que además las primeras transmisiones de radio, incluyendo de otros lados, acá Radio Municipal, ¿verdad? Radio, o sea, era una programación, digamos, prestigiosa, era como que el Estado estaba optando por una de las formas prestigiosas, digamos, de emisión. Pero al decir que estos cuerpos orquestales y corales debían ser de carácter permanente, la única manera de que fueran permanentes era que pasaran a integrar el funcionariado público. O sea, se estaba creando empleo público cuyos funcionarios eran artistas, pero se estaba creando, o sea, si se pide que sean cuerpos de carácter estable, ¿qué otra manera de ser estables? Además, dentro del contexto de un Estado como el uruguayo, una época y un Estado como el uruguayo,
que se caracterizó, bueno, el astillero Leonetti, o sea, el Estado, la burocracia estatal creciendo y creciendo, y la década del 30 fue una década donde creció mucho el funcionariado público. Entonces, y después, cuando se dice que estos cuerpos orquestales y corales de carácter permanente deben capacitarse, también se está estableciendo que para capacitarse tiene que haber determinado tipo de formación y tiene que haber determinado tipo de ensayos. Y si deben presentarse en forma directa, además de la radiodifusión, tienen que tener una sala, porque si no, ¿dónde van a estar? Y de hecho, toda la discusión del Parlamento gira, o sea, dan por supuesto que van a tener una sala. No existe una sala, pero si, bueno, cuando tengan una sala, cuando haya una sala, cuando tengan... Conclusión que efectivamente en el año 31 el Estado compró un teatro enorme, que era el Teatro Urquiza, en un lugar privilegiado de la ciudad de Montevideo, que había sido un teatro Art Nouveau, construido en 1905, ahí sí había pasado Caruso, había pasado todo el mundo, era un teatro prestigioso, lo compró, entonces ese gran teatro, a partir de ahí, en el 31 se compra el teatro, que pasa a llamarse Estudio Auditorio del Sodre. En el 31 se crea la Orquesta Sinfónica del Sodre. También en el 31 se crea el Conjunto de Música de Cámara. En el 34 se crea el Coro del Sodre. En el 35 se crea el Ballet del Sodre. Lo cual ya, hasta ahora veníamos, bueno, está bien, muy bien, sí, la Sodre transmite para la radio, sí, el Conjunto de Cámara transmite para la radio, el Coro también. Cuando llegamos al ballet ya nos damos cuenta que en realidad el estudio auditorio estaba tomando una dimensión, porque si bien se puede hacer como en el lado de los cines y el roboflecto, ¿verdad? O sea, las transmisiones de ballet existen por radio, ¿no? En realidad ya estaba demostrando que el estudio auditorio estaba tomando una magnitud como lugar de espectáculos, o sea, se transmitían estos espectáculos, pero también había, como en un teatro precioso, desde ahí funcionaba la radio, se transmitía esto, pero además empezó a desarrollarse, empezó a ser un circuito cultural muy importante, que uno lee la prensa de la época y los testimonios de la gente y los diarios, y empezó a ser un lugar, digamos, de circulación de mucha gente, y estas clases también medias ascendentes que empezaban, ¿verdad?, a formar parte, digamos, como a culturizarse y a formarse en un determinado gusto musical que estaba inclinado hacia la programación de lo que uno llama música clásica, por decirlo de una manera así. Y después en la década siguiente, en la década del 40, otra cosa fabulosa, pero empezaron los ciclos de cine-arte, que existen hasta el día de hoy, que no con la fuerza, pero los ciclos de cine-arte fueron, bueno, porque eran justamente circuitos alternativos. Cine-arte del Sodre fue también un fenómeno importantísimo, porque ahí se hicieron festivales donde apareció, digamos, sería como el Bafisi de la época, realmente, uno lee. Hay una argentina que vive en Uruguay, que se llama Mariana Amieva, no sé si la conoce, pero que está, capaz que algunos la conocen. Bueno, Mariana está trabajando, si nos sale otro proyecto que estamos buscando financiación, Mariana va a trabajar sobre los ciclos de cine arte del Sodre, que son una cosa increíble. Ahora también, fíjense, cine, radio, ya ahí, digamos, o sea, se dan cuenta cómo este nicho fue creciendo y creciendo. Los ciclos de cine arte del Sodre eran multitudinarios, si uno lee la programación, y era increíble porque era justamente cine, no de circuitos comerciales, había ciclos de tal cosa, ciclos de precios animales más, ciclos de no sé qué. También hay cabezas que pensaban que había previamente movimientos de cine importante, en fin. Entonces, digamos, lo que hizo del Sodre todo esto fue algo que, o sea, estos dos carriles se retroalimentaban permanentemente, porque la radio difundía las actividades del estudio auditorio, el estudio auditorio brindaba programación para la radio, pero eso fue creando una dinámica que mantenía al mismo tiempo la comunicación cara a cara con la comunicación mediatizada. Al mismo tiempo eso se amplificaba a través de la prensa. Es decir, y entonces eso fue lo que fue convirtiendo cada vez más al Sodre en algo realmente importante para una cierta clase media de una ciudad de las dimensiones de Montevideo. Que además yo ahí en el artículo pongo cifras, realmente las cifras que transcribe el Sodre de la gente que asistía a los conciertos, comparada con la población de Montevideo, era una población, digamos, relativamente importante, o sea, un grupo relativamente importante dentro de la clase media que asistía a todas estas actividades. Ahora, dos cositas más y ya medio voy cerrando.
esta creación de los cuerpos estables tampoco hubiera sido posible si no hubiera habido un capital cultural previo, porque, y acá eso se me hizo un poco la luz cuando yo estudiaba las políticas culturales de las 3 primeras décadas del siglo XX, porque uno cuando ve todo el movimiento de los músicos y cómo los distintos músicos, digamos, pugnaban con los de teatro, con los de las artes plásticas, para ver quién podía conseguir recursos del Estado para qué cosa, uno ve que había habido una serie de intentos, por ejemplo, de creación de orquestas sinfónicas nacionales o municipales que habían fracasado, y generalmente fracasaban por falta de recursos. Se creaba una y fracasaba, se creaba otra y fracasaba, el Estado subvencionaba algunos de los conservatorios, el Estado subvencionaba algunos. Entonces, cuando uno puede hipotetizar que esta creación de cuerpos estables también fue la llegada, digamos, de decir, bueno, finalmente tenemos un capital importante en artistas, en músicos, en violinistas, en chelistas, en cantantes de ópera, que está disponible y que además está buscando tener un trabajo estable dignamente como cualquier otro profesional de algo, ¿verdad? Entonces digo, porque salir a buscar, crear cuerpos estables sin tener gente que los vaya a integrar, no se puede. O sea, había un capital cultural que el Estado de alguna manera capitalizó y al mismo tiempo también para los artistas fabuloso, ¿no? También hubo algunas otras coyunturas de estas internacionales que yo decía que marcaron mucho, ¿no? Por ejemplo, Francisco Kurt Lange, que fue este alemán, este musicólogo alemán, bueno, que da para todo otro tema, pero él fue el creador de la Discoteca Nacional. Como buen alemán fue muy ordenado, muy meticuloso. Ahora el mes que viene voy al archivo de Kurt Lange, que está en la Universidad de Minas Gerais. Es una monstruosidad de archivo, y él fue uno de los encargados, o sea, estaba en cada una de las cosas y toda la programación pasaba bajo su organización. Las personas que se contrataban para la locución tenían que tener determinada voz, tenían que saber 5 idiomas, tenían que saber de historia de la música, tenían que saber, o sea, había toda una cosa que hizo que, bueno, pensar que hubiera sido sin Kurt Lange esos ejercicios contrafácticos nunca sirven mucho, pero es posible que sin algunos liderazgos importantes. Hubo el primer director de la orquesta sinfónica, que fue un italiano, Lamberto Baldi, que también se lo trajo Kurt Lange, y también Mario Andrade se quejaba, se llevó a Baldi, que teníamos acá en San Pablo, vino a la Plaza Uruguaya, se lo llevó, se quedó. Entonces, no empezamos con Julio Boca a traernos argentinos al Sodre, o sea, ya se había hecho esa experiencia que es una, como dicen, win-win situation para Uruguay, era aprovechar y dinamizar estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos, bueno, no, voy a decir algunas cositas para terminar en relación más bien a algunas como conclusiones generales de 5 minutos, ¿no? Si uno mira los modelos disponibles de radios públicas en la época de creación del Sodre y de la primera década, uno podría decir que el Sodre se aproxima bastante a lo que sería el modelo de la BBC, en cuanto a que la BBC, por un lado, sentó la dinámica de que, bueno, al Estado le correspondía no solo tener una onda, sino también producir contenidos, digamos, ¿no? Se reservó una onda para ello, ¿verdad? Luego, ausencia de publicidad, o sea, independencia económica para poder tener independencia de criterios. O sea, lo que Rees, John Rees, el creador de la BBC, sentó como los 4 principios básicos de la radio pública, ¿no? El modelo BBC era, entonces, independencia económica, o sea, ausencia de publicidad, cobertura nacional, que en Uruguay era relativamente fácil porque éramos un país chiquito, entonces se fueron poniendo repetidoras, nunca se alcanzó de pronto toda siempre al norte. Para nosotros las distancias son, ¿verdad? Pero de todas maneras el Sodre siempre fue de a poquito, digamos, teniendo retransmisores, no con programación propia, sino ahí llega el tercer principio de Rees, que es el control unificado de la programación. O sea, nosotros le mandamos, ¿no? Pero bueno, ese era otro modelo difusionista también de la comunicación de la BBC, ¿no? Y el cuarto
El cuarto principio de Ruiz es ese de la selección de contenidos entendidos como contenidos de calidad, ¿no? Y bueno, ahí hay todo un debate, pero a mí me gustó mucho esa frase que me parece tan inglesa, de cuando a Ruiz lo acusaban de la programación elitista de la BBC, ¿no? Y entonces a mí me encanta esa cita, porque me parece tan típicamente inglesa. Y dice, bueno, en realidad nosotros, a ver qué páginas que lo tengo, la gente dice que, como en realidad no se puede saber qué es lo que quiere la gente, dicen que nosotros imponemos, estoy glosando, no encuentro ahora la página, dicen que los americanos le dan a la gente, porque el concepto de democracia, o sea, que bueno, nosotros le damos a la gente lo que quiere. Dice, bueno, en realidad nosotros, no había encuestas, o sea, no había encuestas de edición de audiencia, o sea, dice, en realidad nosotros no sabemos lo que la gente quiere. Dice, y en realidad, entre subestimarlos y sobreestimarlos, yo prefiero sobreestimarlos. Entonces, una respuesta muy inglesa, ¿no? Pero bueno, digo, hay toda una discusión sobre si esa opción de la música culta como equivalente a programación de calidad, bueno, uno podrá discutir, pero digamos, había una propuesta, un proyecto, contra el cual uno puede discutir, pero allí estaba, ¿verdad? Y bueno, y creó todos esos cuatro principios que estableció Ruiz para la BBC, parecería que, digamos, que tenían resonancia en lo que fue el modelo de creación, en sintonía con todos estas cuestiones del estadocentrismo de la cultura uruguaya, que hicieron sintonía. Ahora, por otro lado, también en Uruguay se pudo hacer, porque era un país desde el punto de vista político estable, ¿no? Mientras que pensemos que, digamos, otras zonas estaban más, con sus conflictos internos, ¿no? México, bueno, el propio, o sea, tenía una relativa calma y estabilidad social, un proceso de construcción de ciudadanía fuerte, era un país rico, como digo, a principios del siglo XX, o sea, estaba en condiciones de hacerlo, tenía un sistema político que respetó estas reglas del juego, que no llegó a ser usado con propósitos proselitistas tampoco. Dentro de digamos, de esta primera impresión que uno dice, bueno, bastante parecida al modelo BBC, la peculiaridad del modelo de doble carril, que para mí es que responde, como vemos, a una cantidad de razones, pero que lo hace en un caso muy peculiar y que quizá ahí reside un poco la resistencia, o sea, la resistencia en el sentido de la duración, el hecho de que todavía sobrevivan todos, o sea, y viven y luchan bien, digamos, que se han reformulado, se han ayornado, adaptado, en fin, pero siguen funcionando. Los liderazgos de algunas, la fuerza de los músicos a organizarse para lograr llegar al Estado, pero también los liderazgos de algunas personas, como Lange, como Baldi. Y después hay otra cosa interesante que también que tengo en agenda para rastrear, es que por más que sea en cierto sentido un modelo BBC, no necesariamente tenga por qué haber sido solo de forma directa, porque está claro también en el análisis documental que para la creación del SODRE fue muy importante el modelo de radio municipal de Buenos Aires. En la discusión, incluso antes de que se creara el SODRE, se hacían transmisiones de conciertos desde el Colón y desde no sé qué otro teatro, o sea que las experiencias del Estado transmitiendo algo antes de la creación del SODRE tenían que ver con lo que se hacía en Radio Municipal de Buenos Aires, lo cual respondería también a otra característica de la cultura uruguaya, que es la fuerte influencia de la cultura porteña en Uruguay. O sea, lo vemos ahora con la televisión, ¿no? Lo vemos, o sea, siempre nosotros hemos estado mirando qué es lo que se hace en Buenos Aires, y tratar de, o sea que tampoco tenemos por qué decir, bueno, Uruguay y la BBC, o sea, hay también una vuelta ahí a indagar, que es el tema de la influencia de la radio municipal de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y dejo por acá entonces para escuchar cosas, no sé. Arranco. Una pregunta tal vez sobre algo que no dijiste, pero que me produce curiosidad, y es cómo funcionaba ahí, si había alguna relación con Francia, pensando en un modelo fuerte que vos
planteas de la BBC y el modo comercial que se instala en Estados Unidos y la opción de Uruguay, bueno, si los documentos que vos encontraste de la creación del sobre no aparece en ningún momento como alguna referencia, algo que bueno, por algunas cosas sí puede tener que ver, que es esta cuestión del peso del Estado, igual que en la BBC, pero que bueno, en Francia tiene como una doble vía que era también como la verdad que es como un modelo político, pero también cultural, ¿no? Entonces, nada, esto como curiosidad. ¿Sabes que no? Yo no he encontrado, yo también lo pensé, porque en realidad digo, uno dice, bueno, la influencia de la cultura francesa en el Río de la Plata también como que fue muy fuerte en estas primeras décadas. Pero sí, yo no necesariamente. Yo no encontré, o sea, como te digo, hay mucho que. Como no hay, estos son, la verdad que recién estamos empezando nosotros a investigar esto. Pero yo es que no encontré, también me lo he preguntado, porque en realidad tiene sentido pensarlo en esos términos. Y también hemos hablado algunas veces de la influencia, qué influencia desde el punto de vista cultural pesaba más, si era igual en Uruguay que en Argentina en cuanto a la influencia cultural de... ¿Qué era lo que pesaba más? Si lo anglófilo, la anglofilia o la francofilia. Yo no encontré rastro, es una cosa que, como digo, no tengo... capaz que sí, pero no, vos sabés que yo no encontré referencias, no hemos encontrado en realidad referencias, capaz que no, pero es podría ser posible. Es muy probable, yo lo desconozco, todo sobre ese periodo en la Argentina también, pero Italia sí sería es probable un que en modelo otros en ese lugares, momento. Claro. Posible. Yo lo que vi, por ejemplo, algunas cosas que me quedan por rastrear en el archivo general. Digo esto, es cierto que en otros momentos el peso de la BBC es como que de alguna manera corre todo el resto, sí, ¿no? porque pero lo inglés pesaba, yo no sé, hemos hablado que un poco es distinto, pero por algo las obras de Barrani, ¿no? Se llama Valle, ¿cómo se llama? Los Estancieros y el Imperio Británico, que es una de las obras clásicas de los tomos, de 7 tomos de historia de Uruguay, 8 tomos de historia de Uruguay, se llama Valle, Los Estancieros y el Imperio Británico. O sea, yo creo que lo inglés tenía, acá por otras razones me parece que capaz que culturalmente no tenía tanto, no sé, yo tampoco soy experta, no sé, capaz que sí. Yo no he encontrado rastros, esa es la cosa a indagar, ahí hay que hacer un trabajo también. Yo, más que nada, porque la otra cosa que me intriga en ese primer proyecto es esta cuestión de lo cultural y lo educativo, ¿no? Como que vos pusiste el acento en la cuestión cultural, en esa cuestión de la doble vía, el generar bueno, el espacio, el auditorio y las orquestas, digamos, todos los elencos estables. Es como que parecería que hay ahí como un modelo muy fuerte en la pata cultural, digamos, como política cultural. Pero me pregunto, vos señalabas también, y en el texto está, bueno, la cuestión como la pinza también con la cuestión educativa, ¿no? Entonces, por un lado, te pregunto cuánto conoces o se ha podido reconstruir de la programación del peso del educativo, y por otro lado, cuánta conexión había entre estas instituciones, el ballet, digamos, no sé, con las escuelas de formación, digamos, si había ahí como alguna red que tenía que ver con lo cultural y lo educativo, ¿no? Pensando también en que yo hablaba con Florencia del momento en el que el Sobre crea el canal de televisión, donde aparentemente ahí la cuestión educativa pasa a ser central, es decir, el canal de televisión se crea fundamentalmente como una herramienta educativa más que cultural, o sea, no es que no tuviera programación de ballet, pero donde el eje estaba puesto en lo educativo. Entonces, yo te pregunto qué pasaba ahí con esa primera radio, ¿no? Ahí tengo alguna punta más.
Yo creo que en realidad, a ver, cuando yo digo que eso la política cultural tampoco quiere decir que estuviera claramente definida, o sea, que no haya habido pugna de proyectos en el medio. Yo creo que algo de eso también pasó. Porque yo creo que cuando los impulsores, los que escribieron el proyecto, tenían claro que querían que fuera claramente educativa más que cultural, si vamos a hacer esa distinción un poco desde el punto de vista operativo, ¿no? O sea, que la radio fuera un vehículo de llevar a los lugares más apartados, ¿no? Un poco como también funcionaban las radioescuelas, ¿no? O sea, de llevar, digamos, con esa cuestión difusionista, pero educativo en ese sentido. Ahora, después de la discusión parlamentaria, los propios parlamentarios que lo aprueban, bueno, los senadores lo aprueban sin saber lo que están aprobando, porque dicen que lo que van a transmitir son audiciones del Colón, o sea, no tienen ni idea, pero era como el 20 de diciembre, se ve que le habían dicho que aprobar, y bueno. Donde se discutió un poco fue en diputados. Pero si uno mira lo que decía Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista, con lo que decían otros colorados, otros blancos, en realidad ninguno tenía mucho, o sea, cada uno tenía un proyecto distinto. Frugoni, por ejemplo, socialista, decía, bueno, esto va a ser un instrumento fundamental para el peón de campo que va a recibir, va a enterarse de qué es lo que pasa en el mundo civilizado, por decirlo así, porque bueno, era también un poco esta idea, ¿no? Pero otros decían, bueno, no, pero entonces esto va a ser fundamental para el dueño del ganado que quiere saber si va a llover o no va a llover, y otros decían, esto va a ser fundamental para que la gente se eduque en lo que es la música clásica. En realidad no había, o sea, los que hicieron el proyecto yo creo que tenían una cuestión educativa de casi como, o sea, educación, lo que fue la televisión educativa, ¿no? Como si fuera la radio educativa, ¿no? Transmitir contenidos que educaran a la gente, que la hicieran más culta, digamos. Los parlamentarios aprobaron sin estar mucho de acuerdo en qué iban a hacer. Y a mí me parece, y esto también es, ya estoy, o sea, que ahí la contratación de Kurt Lange dio que era una personalidad fuertísima, tipo, eso es un personaje novelesco, pero digo, él tenía muy claro lo que quería hacer, sabía los modelos de acá, de verdad, y era músico, en realidad porque él se nacionalizó uruguayo muy tempranamente y murió en Uruguay, o sea, viajó por todo el mundo, a los 90 años andaba fundando instituciones por acá y por allá, seguía, pero él tenía bastante claro y además como muy pragmático. Parecería por las cosas que uno lee, los testimonios sobre él, y ahora cuando vaya al archivo el mes que viene, ¿no? Que él decía, bueno, si tenemos, o sea, esto de improvisar no, tiene que estar, entonces, si tenemos los discos, ¿y qué discos iban a tener? No había grabaciones de Villalita, nosotros lo teníamos en industria discográfica. O sea, comprábamos los discos de Alemania. O sea, ayer leía que Mario Andrade se quejaba que las grabaciones de Buenos Aires eran horribles, que no se grababan, que ellos también tenían que comprar en Europa. Entonces, ¿de qué disco se podía alimentar la discoteca? ¿De qué repertorio? ¿De repertorio autóctono uruguayo? No, porque nosotros no teníamos una industria discográfica, no podíamos nutrirnos de eso. Entonces, o se aceptaba la programación en vivo, en cuanto a música, ¿no? Ahora, también es cierto, y esto Mónica lo señala, que nos falta hacer todavía la reconstrucción de la programación bien para ver, porque tampoco que fuera únicamente música, se transmitía siempre dentro de la cuestión educativa, pero por ejemplo conferencias, contextualización de autores y de obras, lectura de poemas, también había cosas de palabra, pero ya nomás cuando uno ve que no se contrataron, por ejemplo, que se contratan operadores para la parte técnica, pero que no se crea la figura del speaker, por ejemplo. Quiere decir que la parte de información no iba a tener, no estaba previsto, estaba pensado más bien para organizar una discoteca, pasar esos discos, como siendo Uruguay sin industria discográfica, los discos que iba a haber iban a ser discos de música culta, digamos. Nosotros no teníamos grabación de ese proceso de ir la década del 30, ya en otros países se empiezan a grabar, digamos, ahí, pero nosotros no teníamos esa posibilidad. Entonces lo único certero era el disco que ya estaba. Y después, bueno, podían haber contratado a otros. Entonces yo creo que ahí, frente a tu pregunta, yo creo que la idea original era que fuera más educativa en el sentido más inclusivo, pero parece que después ahí, al tomar la posta Kurt Lange, que era un tipo, en fin, bueno,
dijo, esto va a ser así, y entonces ahí se volvió un poco más cultural en ese sentido, por decirlo de alguna manera. Es a mí, por ahora, a modo de hipótesis, lo que me parece. Por ahí va. No, iba a contar en relación con si había espacios de ficción. No, todavía no. Teatro. No, todavía no, porque justamente, como digo, estaba todo unificado en programación. O sea, no. En la década del radioteatro al Sodre llegó tarde y mal, porque llegó el departamento de radioteatro se crea en la década de los 50, o sea, ya cuando radioteatro. Y mal porque lo que se hacían eran esas cosas horribles de adaptación de obras literarias a la. Entonces, y por actores, ¿no? Entonces era justamente lo que nadie quería escuchar, o sea, tomar un cuento de Horacio Quiroga o yo qué sé, y hacerlo, no sé, tomar una. O sea que el radioteatro llegó tarde y mal al Sodre en la década del 50. Ya, o sea, entonces ahí en realidad para la radio la gente escuchaba más la música que los radioteatros, o sea, porque para los radioteatros buenos se escuchaba las radios comerciales, que lo tenían desde mucho antes y mucho mejores. Entonces el espacio de la ficción no. Lo que había sí, que era también una cosa que en la época, ahora que se acaban de publicar hace poquito los textos de radio de Walter Benjamin, había sí cosas como las que leía, o sea, de pronto Juana de Ibarburu leía sus poemas, supongamos. O leían cuentos. En los 50, José Luis Romero, sí, que hizo ese curso de historia para la radio. Claro, se publicó también en Montevideo hace poco. Cierto. O sea, había cosas así, digamos, que de pronto algunos escritores leían sus poemas, sus cuentos, conferencias sobre temas, se grababan. También se salía de estudios, digamos, desde el Paraninfo se pasaba la conferencia de Baferreira sobre, ahí iba lo educativo. Pero también, ojo, que hay que ver bien la programación, o sea, todavía ese trabajo no lo tenemos hecho, digamos, porque también se transmitía, ojo, también, Mónica, eso siempre mirá que se transmitió el Mundial del 30, o sea, claro, no era todo oculto, y es cierto, o sea, el Mundial del 30 se transmitió, fue la radio oficial la que lo transmitió, o sea, mirá que había fútbol y había, o sea, también había espacio para, lo que pasa es que, a ver, desde mi infancia, ahora cambió y hay distintas emisoras, cada una con su perfil, sigue existiendo Radio Clásica, que es la que pasa la música clásica, no olvido su nombre, lo que entendemos como música culta, pero digamos, desde que yo era chica, supongo que desde que mis padres, o sea, el Sodre estaba identificado con esta programación. Yo me acuerdo que yo tenía un tío que tenía, y conozco mucha gente de la generación de mis padres, de 80 años, que tenían en su casa parlantes instalados en el baño, porque no había como mis hijas que van con la laptop al baño, ¿no? O sea, tenían instalado un sistema de parlantes en todos lados para tener, pero como no había publicidad, todo, exactamente, todo el tiempo. Y yo me acuerdo mi tío Miguel, a quien yo adoraba, esto es cierto, estaba literalmente en su lecho de muerte, porque estaba muriéndose de cáncer en el sanatorio, y me dice, chiquita, si yo tuviera plata, tendría que dejarle toda la plata al Sodre. Dice, porque a mí me acompañó toda la vida. Porque eso era, o sea, era el tipo que tenía su vida, no era el tipo que vivía, o sea, era un playboy que salía todo. Pero llegaba a su casa, prendía una llave así, había organizado la cosa que desde baila, dormitorio y todo. Y había gente, o sea, la gente vivía, la gente está bien, en clase media, todo, pero mi tío no había hecho estudios universitarios, era un tipo, bueno, en fin, yo ni sé, era un tipo culto, en fin, pero digo, y yo me acuerdo que en aquel momento yo me quedé, y me di cuenta que para él era así, para mucha gente fue así, para mucha gente también, clase media, en fin, educada, que el Sodre le marcó la vida. Mi madre decía que se hacían, como, no sé si acá en Argentina estaba la expresión hacerse la rabona. Sí. Bueno, y estábamos en el liceo, en la secundaria, y nos hacíamos la rabona para ir a sacar los conciertos de la Sodre. Yo me miraba con horror, porque cuando empecé yo tenía 15 años y lo último que se me ocurriría era hacerme la rabona para sacar entradas para ver a la orquesta sinfónica. Pero yo qué sé, funcionaba así. Digo, era el Yerba, era un liceo público. No, yo te iba a preguntar, los cuerpos estos orquestales permanentes, es decir, yo entiendo
que de alguna manera funcionaban articulados a la radio, cuando vos hablaste de la doble vida en cuanto a la transmisión, pero te quería preguntar si además alcanzaron como cierta autonomía. Totalmente. Y ahí te quería preguntar de cómo fue el fenómeno de este modelo que vos decís un poco, no sé si lo dijiste así, de difusionismo cultural, cómo era en relación con el interior del país, ¿no? Bueno, ahí, a ver, en primer lugar, si tenían vida, digamos, en definitiva, autónoma totalmente, porque además, incluso, no todos los conciertos que hacía, por ejemplo, la Sodre, podía ser transmitido, porque de pronto, ves que ahora no había operadores, ya que de hecho hacía muchos también conciertos que no eran transmitidos. Pero también siempre hubo más, digamos, las declaraciones eran más ambiciosas de lo que efectivamente, como tantas veces se llegó a hacer. Que había desde el principio un compromiso de que la Sodre y los cuerpos estables fueran por los barrios y por el interior, y lo hicieron, menos de lo que se hubiera querido, pero lo hicieron. Iban, ¿verdad?, yo qué sé, no sé, al parque urbano, que es el actual Parque Rodó, y tocaban en vivo, no sé qué tanto a barrios periféricos realmente, no creo, pero bueno, pero por lo menos salían, digamos, salían del estudio auditorio, y al interior poco. Me da la impresión, también es una cosa que todavía tenemos que, es la impresión que tenemos, ¿no? Pero en realidad, si bien estaba en lo declarativo, creo que más bien para llegar al interior se valieron de la radio más que al interior, no afuera de Montevideo. ¿Y países vecinos? Sí, países vecinos sí. No sé cuándo empezaron, pero sí. Venían Argentina, Brasil, Paraguay, sí. Y ahora van también, ahí también, bueno, Jimena Buceda, la musicóloga, es la que está haciendo la parte de la historia de los Sodre, justamente, ¿no? Porque además ella trabaja en el archivo del Sodre. Pero sí viajaban, viajan y empezaron a viajar al interior porque eran invitados. Como eran conocidos justamente por la radio, los invitaban y en la medida que podían viajaban, sí, los cuerpos estables. Me queda la duda de, digamos, lo que vos decís que el Estado como que centraliza un poco la cultura en ese momento, en ese periodo, a partir de la creación de todas estas instituciones. De alguna manera, lo que me queda la duda es si hay cosas que quedan por fuera de esa, digamos, institucionalidad cultural que el Estado organiza y si se arman como espacios alternativos. Sí, de hecho capaz que me expresé mal. Yo no quise decir que el Estado centralizara la cultura. Digo que en general sabemos que la cultura en general tiene su ámbito privilegiado por fuera, o sea, por fuera del Estado, ¿no? Y que justamente es peculiar que haya habido un dinamismo importante en una institución público-estatal, ¿no? Entonces, era uno, pero esto no quiere decir que que el Estado abarcara todo. Quería decir que el estudio auditorio del Sodre era un lugar de sociabilidad cultural muy importante, pero había, por supuesto, que siguieron existiendo, teniendo, supongo yo, igual que, ¿verdad?, que acá, o sea, peñas, cafés, revistas, periódicos, que sí tenían una muy importante vida cultural, que eran circuitos culturales muy importantes. Incluso, digamos, si podemos decir que el proyecto Sodre está vinculado a lo que, si vamos a las categorías de generaciones literarias, o sea, podríamos decir que el proyecto Sodre se vincularía con lo que fue, en cierto sentido, lo que llamamos la generación del 20, que para nosotros la década del 20 es la década del centenario, ¿no? Porque fue en el 25 la independencia y en el 30 la constitución. Cuando nosotros decimos la década del centenario, la década del 20. Entonces, si podemos decir que de alguna manera el proyecto Sodre está vinculado a gente de esa generación, cuando vino, y esto es típico, ¿no?, el parricidio de las generaciones posteriores, porque la generación del 45, una de las cosas por las cuales logró invisibilizar a toda esta gente, no asociándola con el Sodre, porque en realidad, como digo, el Sodre ha sido un objeto de estudio inexistente, o sea, no ha existido como objeto de estudio, pero sí en cuanto a la producción literaria de estos hombres y mujeres, la acusación era que habían vivido a costas del Estado, cuando en realidad no fue así, porque no era, digamos, bastante más complejo el asunto, pero uno de los argumentos esgrimidos, digamos, era que habían vivido a costillas del Estado, que habían buscado, y frente a eso se proclamó, Ángel Rama, todo el Rodríguez Monegal, todo el movimiento de la gente de marcha, todo reivindicando el espacio justamente de las revistas, de la prensa, de las editoriales independientes, como un lugar independiente de la generación crítica, ¿no? Entonces, no era que abarcara todo, pero sí es paradójico, digamos,
La cultura uruguaya es muy estadocéntrica, ¿no? Pero no era que fuera todo, pero sí era, digamos, interesante pensar que un lugar de circulación cultural estuviera bancado por el Estado. Claro, por ahí, perdón, los espacios como más autónomos se generaron en la generación posterior. Claro, sí, sí. Como sí, que en sí. ese momento sí. Sí. Quizá más, lo que pasa es que la generación posterior formó y institucionalizó también más, porque en la medida que crearon editoriales, por ejemplo, la editorial, no es o sea, para empezar que también tenía papel subvencionado, pero digo, crearon una cantidad de editoriales, que es el movimiento editorial. Y eso también es cierta institucionalización, cierto grado de creación de revistas, creación de editoriales. Entonces, sí más independientes, pero también lograron, tiene una institucionalización mayor que una peña o que un café, que está, o sea, funciona sencillamente por las personas, pero no hay una institucionalidad construida. Por eso yo soy como siempre... sí, después sí, la revista del Sodre, pero la revista del Sodre empezó en la década del 50, no fue de las primeras cosas. Pero y al principio la élite letrada, digamos, estaba en sintonía con este programa de difusión cultural del Sodre, no encontraste ruido ahí, digamos. No, o sea, la radio era un instrumento de difusión cultural. Sí, o sea, como que no había... fíjate que nosotros además en Uruguay no hubo casi vanguardias, por ejemplo, para darte una pauta también de algunas características de la idiosincrasia nacional. Así como ustedes tuvieron vanguardias muy fuertes, nosotros no tuvimos, digamos, o sea, Caetano Rila, los historiadores hablan de la sacralización del consenso, y Real Azú habla de la sociedad amortiguadora, o sea, cosa buena para algunas cosas, mala para otras, pero digamos, no, o sea, esto, digamos, estaba en consonancia con esta, de alguna manera, un producto de la ciudad letrada. Dos cositas, dos preguntas. Igual te quería comentar que, por ejemplo, los 30, revistas como Sintonía publicaban notas diciendo que había que emular el modelo uruguayo desde, por ejemplo, la sindicalización de los que trabajaban en forma permanente, que eso de alguna manera mejoraba el nivel de la difusión. Siempre era una cuestión siempre estaba en crisis la difusión, siempre era un momento que siempre... O sea, ¿quién era la gente que estaba frente al micrófono? Y siempre se había una discusión de que el Estado tenía que de alguna manera regular esas instancias. Entonces, el modelo uruguayo aparece muy presente. Y después, lo otro venía con el tema de la programación. Los casos argentinos, por ejemplo, desde la radio de la Universidad de La Plata, los 30, o radio del Estado, finales de los 30, tenían una impronta muy música clásica o las conferencias, o directamente transmitir clases de la universidad. Si había habido había abierto a otro tipo de género más propio de la radiofonía comercial, ¿cuál era, digamos, el estatuto de las radios comerciales en esos momentos? O sea, acá la radio comercial fue muy fuerte en los 30 y marcó mucha tendencia. Por ejemplo, Radio El Mundo, que igual era privada y más, quiso plantarse con una programación más de alta cultura y a los pocos meses cambió el director de la programación y tuvo que adaptarse a Radio Belgrano, que era la que marcaba la tendencia más popular. Entonces, si había una disputa con esas radios o acaparaba, digamos... Acá la que tiene que estar para contestar esta pregunta es Mónica, que es la experta de radio comercial. O sea, su tema de tesis yo no he estudiado, o sea, no conozco bien el panorama más que de haber leído Mónica y de charlar con ella. A mí me da la impresión, Mónica, por ejemplo, me pasó algunas cosas de crítica dentro de revistas uruguayas al Estado, pero claro, de los uruguayos justamente, pero no envidiando, sino quejándose de que ellos tenían, o sea, al no ser empleados del Estado, tenían que digamos, que los que trabajaban en el Sodre podían hacer lo que querían, no tenían que rendirle cuentas a nadie, o sea, que ellos estaban obligados a, como trabajaban por la pauta publicitaria, a hacer, yo qué sé, no sé, a hacer cosas que no les gustaban porque estaban, digamos, obligados a eso. Entonces, y a reírse un poco también desde lo popular y de lo masivo, reírse de esto que pasa en esta música, que, o sea, digamos, la ironía y la sorna de mirar, bueno, un fenómeno que no tiene que ver con lo que la gente realmente le gusta, que son las radios. Y obviamente, yo lo que imagino que sí, obviamente, la radio Monte Carlo, que hasta el día de hoy existe, Radio El Espectador, todas estas radios que todavía existen hoy día privadas y que tuvieron, todo eso es el objeto de estudio de Mónica, en su trabajo de tesis, tenía mucha más
o sea, mucha audiencia, sin duda. Ahora, yo no sé exactamente, y lo que yo sé, lo que yo he visto, que Mónica más que nada me ha pasado, es como digamos, algo también bastante esperable, que es por un lado, criticar la protección del Estado por lo que eso significaba para el trabajador de la radio privada en cuanto a libertades, y reírse también de ese modelo de alta cultura que no tenía nada que ver con lo que la gente realmente quería o disfrutaba. Ahora, no sabría decirte mucho más porque yo la verdad que el panorama de la radio comercial lo conozco poco. Acá es Mónica, la próxima, cuando venga ella, es la que sabe todo eso al dedillo, pero digo, no sabría, lamentablemente no te puedo decir mucho más. Siempre hay una especie, o sea, muchas veces el servicio público se planta como, bueno, ofrecer otra programación. Bueno, es que de hecho estaba ofreciendo una programación que en ningún otro lado la ofrecía porque a nadie, ¿quién iba? O sea, no. Y lo podía hacer porque estaba bancada por el Estado, si no, no podía. O sea, que, es decir, cuando decimos que marcó, digamos, que influyó la cultura, no lo digo en términos numéricos la audiencia se la llevaban a las radios comerciales. No, pero por ejemplo, vos decías que en la década del 40 había empezado lo de cine. Sí. Cuando empiezan los programas del 43, que creo que son 43, cuando se forma el cine sobre, creo que sí, ciclo de una cine. década después, por ejemplo, un poquito más una década después, suponete, no sé, sería 55, 56, en Chile, la formación de los nuevos centros de formación cinematográfica en Chile quedan muy influenciados por un ciclo que organiza el SODRE. Claro, es mucho más fácil mover a otro país un ciclo de cine que varias orquestas, pero por un ciclo que organiza el SODRE que recorre todo Chile, o sea, es decir, va a Santiago, en muchos lugares, que ya cuenta con el material del primer festival de 54. Claro. Pero digamos, es un ciclo que es de material uruguayo y otros lugares que llevan a todo Chile, incluso al norte, y que si no me equivoco también llega a Bolivia. O sea, puede ser, porque el SODRE se movía, por eso te digo, se movía, no... quizás se movía más por el exterior que por el interior, lamentablemente muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, quizás viajaba más a Bolivia, no sé qué, que de pronto a Artigas, al departamento de Artigas, porque esas dinámicas a veces pasan, ¿no? No me cuesta creer, yo sé, el cinearte fue importante, el ciclo de cinearte eran súper Hay importantes. unos programas orquestales ahí en el archivo de orquestas en el interior, pero ya te hablo de este periodo que es el que yo me digo, son los 50, ¿no? Mitad de los 50. Que viste esos programas que tienen, que estaban, no me acuerdo en qué lugares, porque yo seguía los de cine, pero me llamó mucho la atención la cantidad de actividad que había. Y lo que pasa es que yo creo que la amplificación era la radio, ¿viste? Como se escucha, como en la radio es más, aunque no podía transmitir cine o ballet, anunciaba, se va a dar el ciclo de expresionismo alemán, no sé cuánto, bueno, todo esto más el ciclo de cine, digamos, en los circuitos de cinéfilos, y los cineclubistas previos y todos se tejían estas redes, sin duda hacía que los ciclos viajaran, así como también viajaran los cuerpos estables. Entonces en realidad digo, como que fue adquiriendo una dimensión. Sí, pero igual, no sé, cuando vos contabas, y de hecho está esta cuestión del sostén, que significa esto que vos llamás la doble vía, en parte también desmiente un poco esa hipótesis más teórica, creo que sin fundamento histórico, de pensar la radio como un medio de transmisión a distancia, ¿no? Y bueno, desconectada, un poco como se ha articulado, digamos, el modelo norteamericano, una idea de transmisión a distancia, de un público de masas completamente anónimo, y en realidad lo que uno ve en cómo funcionaba en ese momento es como este entramado muy fuerte de las radios en las ciudades, donde todavía esa conexión con el teatro, con la formación de elencos, etcétera, pasa a ser porque mucho más importante muchas veces que esa transmisión a distancia. Claro, además también recordemos que las primeras transmisiones de radio, como la gente no tenía aparatos receptores, muchas veces eran con parlantes en las plazas, porque la gente no tenía plata todavía para empezar a hacer escuchar las transmisiones, se llevaban como una especie de estas, ¿cómo llaman? Como
bocinas, no sé cómo se llaman. Promaladoras. Hay fotos en las plazas, estos como grandes, no sé la palabra. Parlantes. Se ponía un camión, he visto fotos, camiones con parlantes. Instaladoras en esa época. Bueno, que todavía y se llevaban a sobre Jujuy y Salta, donde eso fue clave para entender qué pasaba además en la conexión con Bolivia. Ponían un camión con una bocina y eso era la radio. O sea, claro, porque la gente no tenía de pronto en aquel momento, y después yo no sé, no tenían, bueno, así como antes cuando tenía el que tenía la televisión en el barrio, iban todos a ver la televisión ahí, acá se ponía, además esas cosas supongo yo que también debían estar incentivadas por las propias empresas que querían, General Electric, que todo, que quería que la gente escuchara qué maravilloso tiene la radio para comprarse finalmente un receptor, ¿no? Ahora, también yo creo que no es menor, y también hay otra punta para investigar ahí todo el tema de que este modelo del sobre también tuvo que ver con esta cuestión hacia la cultura, pero también con el tema de nuestra inexistente industria discográfica. Pues nosotros tuvimos, el primer gran musicólogo que tuvimos fue Kurt Lange, todavía falto de reconocimiento en Uruguay, porque a nivel internacional es un tipo hiper reconocido. Porque él mismo lo deja, porque él es uno de los musicólogos más importantes en Brasil por el rescate que hace de partituras del barroco mineiro. Rescata partituras increíbles, después crea discotecas en Chile, en Venezuela, es un tipo, yo no podía creer. Patrocinado por Kubitschek. O sea, Kubitschek, cuando era alcalde de Belo Horizonte, traza una relación con Kurt Lange, que estaba interesado en el barroco mineiro, y medio que le da apoyo para que salga a buscar partituras en archivos. Sale en un jeep a rescatar partituras y encuentra. Y realmente, o sea, parte del trabajo sobre música de Mario de Andrade está basada en esto que Kurt Lange iba sacando. Y lo de Kubitschek me parece interesante porque ya de joven tenía esa cosa de príncipe renacentista. Niemeyer, yo me acuerdo de una entrevista, dice que Kubitschek cuando lo llama para hacer Brasilia, que era lo más parecido que él había conocido a Medici, a un príncipe del Renacimiento que tenía esta megalomanía, pero también este interés por la cultura. Entonces, este tipo, este alemán loco, va en un jeep rescatando de entre las iglesias, dice, en una entrevista que yo, mi madre es bibliotecóloga y tiene, para bien mío, guarda, se saca entrevistas del año 94 que guardó, entonces va guardando, tiene guardadas entrevistas, entonces me encuentro con una entrevista que ya había guardado a Kurt Lange, que vivió hasta los 94 años, a los 94 años todavía andaba llamado por el gobierno de tal a fundar tal institución, a crear, se mantuvo activo toda la vida. Y entonces, y él cuenta, o sea, que a él le gustaba mucho la música barroca y que escuchando en estas iglesitas en Minas Gerais, en Ouro Preto, mirándole la Yadime, no sé qué, se le ocurrió si no habría partitura. Entonces empezó a golpear las puertas y preguntar, señor, ¿usted no tiene? Las usaba para hacer fogatas el día de San João, no sé cuánto, y él empezó a rescatar y a llevarse, y resulta que a rescatar partituras que eran valiosísimas, porque además parece que, yo no soy musicóloga ni mucho menos, pero parece que prueban una hipótesis de que en realidad la música del barroco mineiro se tocaba al mismo tiempo que en el barroco allá, ya se tocaba acá, o sea, parece que para el hallazgo que él hizo es importantísimo. Bueno, pero mi punto era que en Uruguay, por motivos que no vienen al caso, pero que son muy interesantes para el Uruguay, desde el punto de vista de la canonización, nuestro primer, porque además él se nacionalizó uruguayo, tiene sus hijos y sus nietos, viven en Uruguay, volvió a morir en Uruguay, pero donó su archivo a Minas Gerais, que sabía que iba a estar mejor cuidado, donde hay un acervo, porque puramente dedicado a él, que además tiene 60.000 cartas, el tipo escribía cada cosa que hacía. Entonces, este fue nuestro primer musicólogo, pero desconocido, pero a quien Uruguay considera el musicólogo, el Lauro Estarán, que es un discípulo de Carlos Vega, el argentino, el musicólogo argentino. Y Lauro Estarán es el que hace el trabajo efectivamente de ir con los grabadores, grabando a toda la gente, o sea, recogiendo nuestros, y bueno, también creo que estuvo por Argentina, pero digo, haciendo ese trabajo antropológico de recoger los ritmos. Entonces uno ve, claro, parecería como, bueno, Kurt Lange fue el que se dedicó a todo lo oculto, no sé cuánto, y allí Estarán fue el que hizo. Bueno, pero también
cada cual hizo en su tiempo lo que podía hacer. Y además, Ayestarán aprendió de Kurtlangue porque trabajaron juntos, hasta que al final, coincidentemente, se va en determinado momento. Ayestarán asciende y toma a su cargo la programación de Sode, y Kurtlangue se viene a Cuyo, que lo contratan en Cuyo. O sea, ahí hubo también, estoy segura, no tengo pruebas de que hubo conflicto entre ellos dos como musicólogos. Y de hecho también el hecho de que Laura Ayestarán sea conocido por todo el mundo en Uruguay como el musicólogo, ojo que para nuestra historia Ayestarán es el musicólogo fundamental, pero la verdad que para América Latina es Kurtlangue y Ayestarán, como él es el creador del americanismo cultural. Y bueno, desde el punto de vista del debate cultural, Kurtlangue es más conocido y más importante que Ayestarán. Pero no podemos casi decirlo Uruguay porque Ayestarán hizo una cosa que fue muy importante, pero que no lo podía hacer Kurtlangue en esa época. Nosotros no teníamos una industria. Pero vos decís en un momento que hay algo de las políticas culturales previas de las primeras décadas que también explican y sostienen este fenómeno. Y es esto. ¿Qué estás pensando? Bueno, estoy pensando en esto que yo mencioné así brevemente en la presentación, que es que existía una serie. A ver, yo cuando estudié estas 3 décadas, que todavía me quedan cosas por procesar, pero digo, de las políticas culturales en las distintas disciplinas, uno ve que los músicos se habían organizado y habían logrado llevar distintas iniciativas al Parlamento, o habían logrado, en algunos casos por decreto, algunas cosas, habían intentado conseguir el reclamo de la gente de teatro y de los músicos y también de las artes, pero prácticamente casi todo será la sala propia, pero no la sala propia, porque si no tenés una sala propia, la gente de teatro no puede actuar, o sea, está sujeto a los avatares del mercado, tanto la gente de teatro, y eso, bueno, acá lo ha estudiado, se llama Carolina, el libro sobre la gente de teatro, de Carolina Velasco, tanto la gente de teatro como los músicos, como la gente de las artes plásticas con los salones. O sea, uno de los reclamos fundamentales que les era el Estado era tener una sala propia, no depender de los avatares del mercado que les cobraban cualquier cosa por alquilarle la sala y después ellos no tenían no sé qué. Entonces, de alguna manera, lo que yo veo cuando yo digo una acumulación, digo, en primer lugar, al igual que probablemente acá en Argentina, supongo yo que eso también se daba en el siglo XIX, y acá hay una Susana Salgado, que es una historiadora de la música, demuestra que, digamos, eso probablemente pasaba en Argentina también, la cantidad de conservatorios y instituciones que impartían, particulares, que impartían música, muchas veces fundadas por europeos que habían venido a fines del siglo XIX ya, y digamos, había una cultura donde el piano era el instrumento quizás de salón. Bueno, yo me acuerdo de Feliberto Hernández y todos sus cuentos con pianistas. Bueno, Feliberto que además fue pianista de cine, del cine mudo, ¿no? Entonces había, por un lado, una formación en un gusto cultural que estaba abonada, digamos, en una cantidad de instituciones privadas, en algunos casos que recibían, como el Conservatorio de la Lira, recibía subvenciones públicas a cambio de que admitieran en sus filas a gente sin recursos para formarla igual. O sea, subvencionaban, si alguien quería aprender determinados instrumentos que el Conservatorio de la Lira, que era uno de los más famosos, digamos, entonces decía, bueno, el Estado le daba una subvención para su mantenimiento a esta institución privada, con la condición de que realice a su vez de cursos en tal escuela o o admita a estudiantes que quieren estudiar pero que no tienen los recursos para pagar. Después había habido intentos de formar, como digo, hay por lo menos dos intentos de 2 periodos de Orquesta Sinfónica Nacional que funciona 3 años y muere por falta de recursos. Funciona otros 3 años, muere por falta de recursos. Impulsado por el propio Valle en la zona, que era muy proactivo, o sea, acá se crea tal cosa y se creaba. Entonces, digamos, había, tanto desde el punto de vista de consumo cultural, un gusto de gente formada, más nuestros inmigrantes gallegos, como mis abuelos, o más italianos todavía. O sea, la ópera que nosotros vemos como algo oculto, para ellos
no era música culta, o sea, la ópera, nosotros podemos hacer música culta, pero para los inmigrantes italianos que vinieron a Río de la Plata, era, o sea, algo que escuchaban cotidianamente. Uno lee, digamos, memorias, la memoria del padre de Udón, el historiador, que el padre era carpintero, o pintor, entonces pintaba y escuchaba ópera, yo qué sé, no era un consumo de música culta. Entonces, había una demanda por el lado del público, de gusto, formada tanto de las clases medias como las clases más populares, formadas en determinado repertorio europeo, y después había también una serie de músicos que se habían ido formando en los conservatorios, también, recuerden que por el Río de la Plata también vinieron una cantidad, había giras que también venían. La guerra tenían que salir a hacer plata por otros lados y venían de gira, venía Caruso, venía Toscanini, venía no sé qué. La gente iba a esos espectáculos porque eran atrayentes y el Teatro Solís era lindo, como podía ser el Teatro Colón, etc. Entonces a eso me refiero con que había un capital, tanto desde el punto de vista de la producción, como del consumo, como de la circulación, porque había empresarios que se dedicaban a todo eso, que abonaban la tierra y que proveían los recursos artísticos, el capital cultural, humano, formado en música, como para integrar esos cuerpos estables. Eso es a lo que me refería. No sé si... Yo tengo dos preguntas, Inés, y una objeción. Primero, yo me quedé pensando, vos enfatizaste la independencia del Sodre, su autarquía económica. ¿Qué pasaba con la dictadura de Terra? Que eso se da justo en estos años, o sea, 33 a 38, 39, si no me equivoco. Y eso yo empiezo pensando en el modelo BBC, porque vos citaste esos 4 puntos de Reed. Y cuando hablaste de autarquía, enfatizaste autarquía económica. Y uno de los temas en toda la historia de la BBC, que un tema muy polémico, es hasta qué punto, además de autarquía económica, se pretendía autarquía política. Hay un mito en Inglaterra que es que la BBC es totalmente apolítica, mito total, porque en realidad uno ve que según los cambiantes de gobiernos hay inflexiones que se pueden detectar, pero estaba la idea muy fuerte de que la BBC, al ser ente autárquico, no debía responder directamente, no debía ser un instrumento de propaganda como si podía ser la radio o la televisión más tarde de regímenes como el fascismo italiano o el régimen nazi en Alemania. Entonces yo me preguntaba en esos años formativos del Sodre qué pasaba con esta impronta de Terra cuando se suspenden las garantías constitucionales. Eso por un lado. Por otro lado, y esto es una pregunta que se me ocurrió así ahora, cuando mencionas que crean el cuerpo estable de Badet, siendo que Sodre se dedicaba a emitir radio, si no podía ser, dado que Uruguay, las élites políticas y letradas uruguayas tenían una muy fuerte voluntad de ser modernos en los años 20 y 30, si no estaban ya mirando el hecho de que la televisión empezaba en países como Inglaterra, como Alemania, que esas primeras transmisiones que se hicieron en los años 30, que no estuviera en la mente de algunos de los directivos de Sodre, El 34. Es temprano, pero digo... Pero las primeras transmisiones de radio de tele son... Lo que yo pregunto, obviamente, sabemos que la televisión se crea en los 50, pero si no pudo haber como una idea utópica, ya la idea entre algunos directivos de también incorporar la televisión tempranamente a Uruguay, algo que después no se da. Pregunto si eso no pudo haber sido algo que estuviera detrás de esta creación. Una pregunta que obviamente no sé si hay evidencia para responderla o no. Me hiciste caer en una cosa que ahora mi objeción es que es cierto que en Uruguay las vanguardias son de pequeña importancia en comparación con la vanguardia brasileña, la argentina,
Pero hubo vanguardia, decía Alfredo Mario Ferreiro, Ortiz Saradei, el hombre que se comió el artículo en autobús. Don Guillermo Muñoz estaban rescatando los escritos de vanguardia franceses en sus textos, Ildefonso Pérez Valdés, en la guitarra De los negros. La guitarra de los negros, también escribía poesía hasta cierto punto vanguardista, y en artes plásticas. Torre García, Figari. Es decir, me parece que hay un mito uruguayo acerca de la no existencia de la vanguardia que hace sistema con la idea de la sociedad particular, pero que cuando uno vuelve a leer, yo he estado leyendo hace poco La Cruz del Sur, Carteles y otros periódicos de los años fines de los 20, principios de los 30, y La Pluma de Zumpelde, y uno ve que es relativo esto de la ausencia total de vanguardias. Había una presencia de las vanguardias quizás no tan efusiva, no tan rupturista, como pudo haber sido el caso brasileño con los antropófagos, o quizás no tan frontalmente crítica y burlona como en el caso del Martín Fierrismo, pero no por ello dejaba de existir. Bueno. Gracias. No, lo de la dictadura de Terra, la dictadura de Terra, porque hubo un golpe de Estado en el 33. Entonces, también yo me preguntaba, bueno, porque al principio, otra vez, como yo no soy historiadora, decía, bueno, pero todo esto, digo, a ver, primero me preguntaba, pero después de la crisis del 29, y Uruguay seguía siendo rico, y voy a ver, y sí, efectivamente, porque yo decía, el mundo se tambaleó con la crisis del 29, entonces, como un país tan chico como Uruguay pudo no haberse tambaleado. Entonces voy a los historiadores, que son entonces Caetano y Rila, por ejemplo, dicen que bueno, que justamente la debilidad de la implantación capitalista en Uruguay hizo que justamente no fuera tan vulnerable al shock de economía. O sea, nosotros no teníamos realmente un sistema capitalista, desarrollo, una industrialización. Entonces, eso mismo hizo que ese perfil país de servicio que siempre tuvimos hizo que no se sacudiera tanto, porque no había tanta, digamos, la matriz no era tan fuerte en ese sentido. Entonces ahí me resolvió un poquito el tema de por qué económicamente no se había visto. Pero después me rechinaba también el tema de que, sobre todo habiendo pasado por una dictadura como la última uruguaya, donde la cultura fue francamente descuartizada, yo decía, bueno, pero si hubo un golpe de Estado en el 33, fue nuestro primer, de los dos golpes de Estado que tuvimos en el 20, digo, pero tiene que haber, ¿cómo puede ser que no haya pasado nada, que el Estado haya seguido? Y bueno, y ahí también voy a los historiadores y a su vez recuerdo cosas que yo leí por otros lados, testimonios de escritores, y efectivamente el golpe de Estado de Terra, que es muy fuerte en cuanto a recortar la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión, digamos, las libertades civiles, ¿verdad? Pero sin embargo no prohibió los partidos políticos, o sea, no recortó y no se metió con lo cultural, y por otro lado no solo no se metió con lo cultural, sino que no se metió con, bueno, y esto sí también es muy funcional a lo que nos llama la atención tanto en la dictadura, porque crear empleo es una manera de dejar también contenta a la gente en un régimen que por otro lado coarta libertades, ¿no? Entonces, en ese sentido, mirando, cuando yo veo dictadura, pensé con la cabeza de que empieza una dictadura de la década de los 70 como la nuestra, pero en realidad esta dictadura no fue así. Entonces, en ese sentido no afectó como por lo menos mi cabeza pensaba la brutal sangría de la cultura en la dictadura que nosotros tuvimos desde el golpe de Estado 73. ¿No hubo un uso más político? Bueno, ahí otra vez, el estudio de la programación es lo que nos va a dar la prueba del 9, ¿viste? No puedo decir, es decir, por fuentes secundarias parecería que no, pero habría que ver, y no hay grabaciones tampoco. A ver, dicen que no, yo creo que alguna grabación debe haber. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que vamos a, esa es la gran, o sea, lo que urge ahora. Lo que urge ahora es eso, o sea, que todo eso que es una parte fundamental, son una cantidad de preguntas fundamentales, las tenemos que indagar porque no tengo respuesta para eso. Ahora, en relación a las otras dos cosas, sobre todo la segunda,
me hace pensar en una cosa que no te había comentado, que es que la semana pasada estuve en el Archivo General de la Nación y justamente buscando, lo había ido por otra cosa, por un tribunal, que, bueno, y entonces me puse, dije, voy a mirar, entonces empecé a buscar algunas cosas cuando uno tiene un rato, tenía 2 horas, y empecé a buscar, entonces busqué por sobre, porque yo no había estado, buscaba por servicio oficial, no sé qué, y entonces me encontré, como que buscaba en la década del 30, a ver si aparecía algo, dije, a ver si, porque yo había visto más bien la parte de legislativa, y entonces quería ver si había algo en los fondos del Ministerio de Instrucción Pública en la década del 30, y veo que mandaron delegaciones a Alemania y a otros países para indagar qué pasaba con la televisión. O sea que puede ser que eso... Además, algo de lo que dice Jorge, que me parece que es importante, y ahí quizás también la correlación con qué pasaba en otros países, tipo lo que decía Mariano, digamos, para otro momento, ¿no?, de circulación. Alemania había mandado muchas delegaciones a América Latina para tratar de instar, o sea, de meterse en el mercado, tanto de la radio como después de la televisión. Y Alemania hace las primeras transmisiones de televisión. ¿Y de qué año son las primeras transmisiones de televisión? La cosa oficial es en el 36, transmiten los Juegos Olímpicos. Y, o sea, cuando arman el sistema. Y habían mandado esto en Chile. Estuve hace un mes en Chile con gente que está reconstruyendo el proyecto de la escuela, de la Universidad Católica y el canal de televisión ahí. Y bueno, ellos tenían mucha documentación, esto es muy posterior, son varias décadas después, pero tenían mucha documentación de que había pasado en primeros fines de los 20, el 30, con la presencia de Alemania, que está en Chile, bueno, sí, muy presente todo el tiempo. Entonces, y había habido como delegaciones tratando de, o sea, yo creo que todavía es un periodo en el que Alemania puja por copar los mercados latinoamericanos, no sé si de igual a igual con Estados Unidos, pero que de alguna manera todavía no está definido quién se va a quedar con estos mercados. No, y ahora me hizo clic esa cosa que yo lo anoté, viste, tomé nota, dije, bueno, mandaron gente, pero ahora que vos decís, claro, porque es el ballet. Porque además la ley de creación decía cuerpos estables, corales y orquestales. Entonces, y yo cuando llegó Ballet, lo primero que pienso, dije, bueno, acá siguen entrando artistas como funcionarios públicos, pero por otro lado, que bueno que son artistas, ¿no? Digo, pero puede ser que hubiera estado en la cabeza eso. En Inglaterra, yo creo, no como televisión como sistematizada, pero las primeras transmisiones en Londres son muy tempranas, yo creo que son en el 34, 33, por ahí, y tiene repercusión en la prensa, es decir, es algo que estaba ahí en el aire. En Buenos Aires también hay pruebas experimentales, o sea, desde ese momento. Es decir, había algunos tipos que, o sea, de hecho, piden una licencia en los 40, no me acuerdo si era el 43, piden, o sea, uno de los tipos que hacía el ingeniero Gómez, que hizo varias pruebas y que trae en un momento es el que recibe la delegación ya norteamericana, digamos, de pruebas experimentales de televisión. Había como un intento de esto que dice Jorge, de, bueno, que todavía podía parecer que en la Argentina, así como había hecho pruebas tan pioneras de radio, podía hacer pruebas pioneras de televisión. O sea, no quedaba del todo evidente que iba a quedar afuera, digamos, desenganchada del pionerismo. Y en ese sentido, puede ser. Y además, mira, también otra cosa que me... pienso también por el tema de que la mayor parte de las cosas que se probaron en Buenos Aires pasaron primero por Montevideo. Digo, de las cámaras de cine hasta, digamos, todo era... Pero y además el Estado uruguayo quería estar en todo, o sea, entonces yo me acuerdo de, una nota que del ministro, un artículo del ministro de Instrucción Pública, de Micheli, del año 29,
que él dice bueno, que está por empezar una industria cinematográfica en Uruguay, por lo mismo que obviamente no se dio, y que el Estado tenía que tener la iniciativa en la industria cinematográfica, o sea, bueno, eso no se dio, pero quiere decir que el Estado quería tener presencia, bueno, porque estábamos viviendo ese momento además en la década del centenario, con todas las bullas de que Uruguay era... Entonces, bueno, se pensaba, o sea que es probable, sí, que lo de la tele yo no lo había pensado, porque Ballet ya dije, pero claro, capaz que se estaba ya pensando en ese sentido. Habría que ver cuáles fueron el debate para la aprobación del cuerpo. Algo tiene que haber justificado, ¿qué justificaciones se O sea, cuando se llegan a instalar los canales, era muy habitual que se armara un cuerpo de ballet. De hecho, Canal 7 en el 51 arma un cuerpo de ballet. Y en otros canales, en Brasil también, digamos, era muy habitual, porque era esto, el pasaje de la orquesta, de las radios, de las emisoras, como que la continuidad era que, bueno, eso como que recontextualiza la creación del cuerpo de ballet. Pero si vos decías como que había cierta autonomía de esta doble vía cultural, ¿no es viable pensar también que un cuerpo de ballet tiene autonomía? No, claro, pero lo que yo decía, bueno, llevaron... Habría que probar, ¿no? Capaz sí, las dos cosas, las dos hipótesis pueden porque si ser no me equivoco también ciertas. había programas de danza, pero ya te veo los 40. Sí, más adelante, o sea, los cuatro, o sea, digamos, yo digo que la década del 30 es la década de la música, y estos son los cuatro cuerpos, y la institución de la discoteca, o sea, son las cuatro instituciones que se crean. Después la década del 50 arranca, es la de cinearte, o sea, todos se van acumulando, ¿no? La del 50 es la de radioteatro. La del 60 ya es la de la televisión, y en el 71 se incendia, entonces se incendia el estudio auditorio, causando una debacle en la cultura nacional, porque además por el valor simbólico que tenía el estudio auditorio. Se incendia y todavía hay testimonios de gente traumatizada, de estos funcionarios que habían trabajado toda la vida, más todos los pianistas, todo porque trabajaban en se incendió, la gente, entonces hay, Mónica ha conseguido también alguna grabación que rescató, que compró, o sea, bueno, la gente desesperada, llorando, porque era como que, no sé, era un símbolo, claro, un acervo, pero además un símbolo. Bueno, la cuestión es que se incendió, muchas cosas se perdió, porque además ahí había también Archivo de la Palabra, ya se había creado, había una cantidad, o sea, de documentos también preservados, ya en el 71, ¿no? Se incendió, y sería importante, digamos, en el imaginario de la cultura letrada y de la gente, por eso al final se había convertido en esas cosas que pasan a ser también, la gente, aunque no la escuchara, sabía lo que Sodre implicaba, significaba. Que bueno, que cuando a la salida de la dictadura, el gobierno de Sanguinetti, la primera ministra de Educación y Cultura, Adela Reta, de las primeras cosas es reconstruir el estudio auditorio con ese nombre, o sea, porque digo, siguieron funcionando pero se quedaron sin sala, siguió transmitiendo la radio, siguieron funcionando los cuerpos estables, pero no tenían sala propia, tenían que estar actuando en otras salas públicas, estatales, pero sin sala propia. Entonces, el proyecto de Sanguinetti buscó apoyo de Enrique Iglesias cuando estaba, o sea, todo era reconstruir el estudio auditorio, era como restaurar, no sé, y finalmente se reedifica el estudio auditorio, se llama, y hoy día existe en el mismo lugar donde estaba el Teatro Urquiza, el estudio auditorio en un nuevo edificio, muy lindo, precioso, que se llama Estudio Auditorio del Sodre, y que hoy día se autonomizaron. Hoy día el estudio auditorio se llama Estudio Auditorio del Sodre, pero ya este doble carril creció de manera tal que ahora la televisión está por un lado, la radio está por el otro y el estudio auditorio está por el otro, o sea, porque eso era ingobernable también como parte, ¿no? Pero digamos, la fuerza de que sigue llamándose el estudio auditorio porque fue una tragedia nacional el siendo del estudio auditorio. Bueno, la próxima nos contará cuál de las dos hipótesis parece más viable.